comenzar comentando un artículo llamado La importancia de la expresión artística en el desarrollo humano. Está escrito por Alejandra Mercado. En él nos expone que para ella, durante los primeros años de vida del niño, los estímulos educativos son tan importantes en la escuela como en el entorno familiar y tienen la responsabilidad de despertar en el individuo la capacidad creadora, la identidad y los deseos de comportarse como un ser activo en su entorno social, que forje su realidad haciendo uso de la reflexión. En esta etapa, la exposición al arte juega un rol fundamental. El despertar del arte permite al ser humano adquirir conciencia de sí mismo, le obliga a cuestionarse el entorno que le rodea, buscando respuestas dentro de él mismo. La actividad artística permite al ser humano reconocer su rol creador de forma lúdica y natural. A continuación, la autora nos expone los beneficios del arte en la etapa del desarrollo del alumno. El arte permite que el niño se sienta protagonista no solo de su aprendizaje y su existencia, sino de la historia, registrando su legado creativo en el tiempo y en el espacio, construyendo en pequeños bloques la realidad de todos. Además, desarrolla la capacidad de pensamiento consciente y razonamiento crítico. Las actividades artísticas como herramientas formativas moldean la disciplina, fomenta la belleza, enseñan a trabajar en equipo, promueven el respeto, habilidades que hacen que los jóvenes artistas, unos adultos comprometidos, y hacen que estos jóvenes sean adultos comprometidos en un futuro, preparados a enfrentar los retos que se les previenen y a aceptar el liderazgo en el ambiente social y laboral que se le propone. La práctica regular de las expresiones artísticas de los primeros años de la infancia y hasta la adolescencia es esencial para el desarrollo psíquico, físico, mental, social del niño. La participación artística favorece el carácter, alimenta el espíritu, mejora el rendimiento escolar y contribuye a reducir los malos hábitos. Con esto, la autora lo que nos pretende decir es que la educación artística no es solo una asignatura más integrada en el currículum escolar, sino que el alumno da rienda suelta a su creatividad simplemente en clase, sino que la educación artística es un medio por el cual el alumno desarrolla todas sus capacidades humanas mediante el arte. Fomenta su capacidad para desenvolverse como persona en el entorno que le rodea.